Bueno, buen día primero que nada a todos, gracias por haber venido. Desde la municipalidad tenemos la obligación de dar asistencia en capacitaciones, tanto a industrias como a comercios. Ya habíamos hecho capacitaciones anteriores. Bueno, hoy nos toca ergonomía, me voy a presentar, mi nombre es Fernando Morales, soy licenciado en Seguridad y Higiene. Matías Nicoletti, que también va a intervenir en esta capacitación, también licenciado en Seguridad y Higiene. Tenemos al director de inspecciones, Juan Blanco, y la ingeniera química Andrea Bocini, que también va a ser parte de esta capacitación. Bueno, como dije, los temas que vamos a tocar son definición de la ergonomía, objetivos de ergonomía, los principios básicos de la disciplina, cómo prevenir y evitar riesgos ergonómicos y los 12 principios básicos de la ergonomía y el marco legal. En primera instancia vamos a definir un poco lo que significa ergonomía. Si bien la ergonomía lo que busca es estudiar la interrelación entre la máquina y la persona, la definición está acá, en esta filmina que dice la ergonomía es la disciplina que se encarga del diseño de lugares de trabajo, herramientas y tareas de modo que coincidan con las características fisiológicas, anatómicas, psicológicas y las capacidades de los trabajadores que se verán involucrados. Si quieres pasarlo, Mati, yo voy a hacer una explicación. La ergonomía es el estudio de las formas en que se puede ayudar a las personas a trabajar de manera más eficiente y sin lesiones en su entorno. Lo que busca la ergonomía es adaptar el puesto de trabajo a las personas. ¿Está bien? Los principales problemas que podemos tener desde la ergonomía es por malas posturas, posturas forzadas, ¿está bien? En el movimiento manual de cargas, no es lo mismo nunca empujar que tirar, y movimientos repetitivos. Pasa, Mati. La ergonomía ambiental se centra como objetivo en el estudio de las condiciones físicas, el ambiente del trabajador durante su jornada laboral. Por ejemplo, el ruido, la iluminación y la temperatura, etcétera, con el único fin de conseguir que todos los trabajadores puedan desempeñar su actividad en las condiciones adecuadas. Nosotros trabajamos en entornos laborales donde hay ruido, donde hay iluminación, donde hay temperatura, lo cual es importante que si nosotros en un sector de trabajo estamos por encima de 85 decibeles, podamos hacer una medición de ruido para certificar que eso es de esa forma, por ejemplo, con respecto al ruido, ¿no? Y poder establecer medidas de mitigación. ¿Está bien? Por ejemplo, si lo llevamos a una industria, tenemos un sector de carga de dióxido de carbono, tenemos un ruido que supera los 85 decibeles, que es lo que determina el decreto 351, una medida de ingeniería, que es la primera que hay que establecer, es poner un silenciador. ¿Para qué? De forma de atenuar el ruido. Siempre primero vamos por una medida de ingeniería, luego vamos por la utilización de los elementos de protección personal. Con respecto a posturas forzadas y demás que estábamos hablando al principio, ¿qué puede ser una postura forzada, por ejemplo? ¿Alguno lo quiere comentar? Por ejemplo, tengo que cambiar una lamparita, no lo llevemos a industria, llevémoslo a un comercio, tengo que cambiar una lámpara. Si yo, digamos, para no establecer una postura forzada, debería trabajar de forma cómoda. Si me estiro de forma de que estoy tensionando mis gemelos o partes del cuerpo, eso hace referencia a una postura forzada. Eso me puede generar una lesión o una enfermedad profesional a largo plazo. Una enfermedad profesional a largo plazo puede ser tendinitis, que justamente la tendinitis habla de esto. La tendinitis es algo, digamos, es una de las enfermedades que nosotros conocemos, está bien, que hemos sentido nombrar un montón de veces, y es por postura forzada justamente, está bien. Estoy tensionando un músculo, esto hace que se me inflame el tendón y me genera tendinitis a largo plazo. Como esta hay un montón de otras, que pueden ser por exceso de fuerza, exceso de carga, y eso me puede producir, por ejemplo, una hernia. Entonces es muy importante reconocer qué riesgos tengo en el entorno laboral y poder mitigarlos. ¿Está? Tenemos algunos principios básicos de la disciplina de ergonomía, que son técnicas de prevención de riesgos laborales, y algunos de ellos son, por ejemplo, seleccionar la tecnología adecuada, más adecuada al personal disponible, controlar el entorno en los puestos de trabajo. Cuando hablamos de controlar el entorno en el puesto de trabajo hablamos de esto. Si tenemos ruido, digamos, establecer las medidas de seguridad necesarias para poder mitigarlo. Si tenemos iluminación, hacer las mediciones correspondientes en base al protocolo 8512, en base a no tener deslumbramientos, poca iluminación. La poca iluminación en el puesto de trabajo puede ocasionar de que las personas tengan accidentes. ¿Está bien? Imagínense en una maderera con poca iluminación. Digamos, el riesgo de corte se maximiza. Detectar los riesgos de fatiga física y mental, analizar los puestos de trabajo para definir los objetivos de la formación, optimizar en la interrelación de las personas disponibles y la tecnología utilizada, y favorecer el interés de los trabajadores por la tarea
y por el ambiente de trabajo. La ergonomía además utiliza técnicas de otras ciencias, tales como la anatomía, fisiología, biomecánica, antropometría, de la ingeniería industrial, la arquitectura y otros elementos para poder trabajar, para mitigar todos los riesgos en el sector de trabajo. Con respecto a los tipos de lesiones, les quería comentar, por ejemplo, para que nos llevemos todos más o menos un panorama de qué lesiones podemos tener por un mal manejo ergonómico en el sector laboral, y pueden ser, por ejemplo, de lesiones musculoesqueléticas, en hombro, cuello, manos y muñecas, ¿está bien? Problemas circulatorios, problemas de columnas, que pueden ser graves o crónicos a largo plazo, síndrome de túnel carpiano, que lo habrán escuchado millones de veces, y dolores de cuello y espalda, ¿está bien? Todo esto ocasionado por todo lo que dijimos al principio. Al principio dijimos que las malas posturas, que las posturas forzadas, digamos, una mala postura puede ser, tengo la botonera, llevado de la industria, tengo la botonera de una bomba y es difícil el acceso al lugar. Tengo que establecer una mala postura para poder llegar y accionarla. ¿Está bien? Poder reconocer eso, poder trabajarlo, hace que no tenga una enfermedad profesional o una lesión a largo plazo. ¿Está bien? El movimiento manual de cargas es otro problema ergonómico que tenemos cotidianamente en el sector de trabajo. ¿Está bien? No es lo mismo nunca, digamos, el peso que voy a levantar, cómo lo voy a levantar, o si tengo que empujar, cómo voy a empujar, o si me conviene empujar y tirar. ¿Está bien? Así que es muy importante también reconocer el peso que puedo levantar, el límite, si necesito hacerlo entre 2 personas o más, o si necesito utilizar algún tipo de herramienta para poder mitigar el riesgo de lesiones en el sector de trabajo. Las enfermedades asociadas a los riesgos ergonómicos pueden ser tendinitis. La tendinitis es la inflamación de un tendón por estar en constante tensión. Y esto lo llevamos a lo que dijimos hace un rato, posturas forzadas. Está bien, si tengo que cambiar una lamparita y estoy en punta de pie, estoy manteniendo una postura forzada. Está bien, lo cual es importante quizás tener la escalera adecuada para no trabajar con el cuerpo tensionado y no tener una tendinitis. Es la forma de mitigar ese riesgo. Ganglión o quiste sinovial, que es la salida de líquido sinovial por zonas de poca resistencia en la muñeca, que también suele suceder por esto, por posturas forzadas o malos esfuerzos. Está bien, no sé si alguna vez lo han nombrado, yo tengo uno y es por eso, lo cual es importante trabajar de la forma adecuada para que esto no suceda. Síndrome del túnel carpiano, que se origina por la compresión del nervio de muñeca y por lo tanto la reducción del túnel. Las hernias generalmente ocurren por malas posturas y también posturas forzadas. Y las lumbalgias. Las lumbalgias son también por posturas forzadas o malos esfuerzos y inicia en la parte baja de la espalda y irradia hacia la pierna. Lo cual siempre es muy importante trabajar en la prevención de riesgos en lo que respecta a ergonomía en el ambiente laboral. ¿Cómo prevenir y evitar los riesgos ergonómicos? Hay que establecer una jornada de trabajo de pausas y descansos. Es muy importante la rotación en el puesto de trabajo para evitar problemas ergonómicos. Reducir los tiempos de trabajo y proporcionando el control sobre los mismos, facilitar el trabajo en equipo entre el personal, rediseñar la distribución y rotación de tareas en aquellos puestos con exigencias físicas elevadas. Por ejemplo, una empresa automotriz tiene un sector que puede ser el sector de lijado en el área de pintura. ¿Está bien? Uno de los trabajos que tienen que realizar es el lijado de puertas. La persona puede ser que lo realice de forma arrollado y que tenga que lijar la puerta por cada defecto que trae esa puerta. Ahora, ¿la posición ergonómica es la adecuada? No, la realidad es que no. A lo largo del tiempo puede llegar a tener tendinitis en ambas rodillas o problemas en las rodillas. Lo cual, ¿qué es lo que implementan algunas empresas automotrices? Es instalar asientos. ¿Está bien? Por eso en algún momento dijimos, hay que adecuar el puesto de trabajo a la persona. ¿De qué forma lo adecuamos? Justamente de esta. ¿Está bien? Le ponen asientos en una línea que es de montaje de trabajo continuo y la persona queda a la altura de la puerta con sus elementos de trabajo y pueden lijar la puerta cada vez que encuentran algún defecto a medida que las camionetas van pasando. Por ejemplo, en Tajara, Japón, en empresa Toyota de Japón, el lijado del techo se hace con una silla en altura. ¿Está bien? Eso es lo que significa adecuar el puesto a la persona. Siempre adecuamos el puesto a la persona para evitar riesgos de tipo ergonómicos. Ya va esto. ¿Querés cerrar? Sí. Bueno, voy a proseguir comentando un poquito, en resumidas cuentas, de lo que venía haciendo mención Fer,
con el tema de la ergonomía, ¿sí? Nosotros desde el municipio queremos hacer referencia a que el tema ergonómico es muy importante porque no solamente se apunta de forma específica a lo que es la industria, sino a lo que es un contribuyente medio o mediano y un comercio chico también. Yo ahora voy a hablar un poquito de algunas referencias, unos principios que quiero que tengamos en cuenta para resumir un poquito lo que es la cuestión de la ergonomía, y después voy a hacer mención de lo que es el marco legal, ¿sí? Que es lo que nosotros a manera de inspección vamos a controlar cuando controlamos algo, valga la redundancia. Pero no quería dejar de comentar esta cuestión de que la ergonomía afecta a todos, ¿sí? Desde un simple, y no por desmerecer, sino desde un simple kiosco, almacén, hasta un supermercado, y de ahí pasamos progresivamente creciendo en escala, ¿sí? Hasta una industria. Todo tiene que ver con la ergonomía. ¿Por qué? Como bien hizo referencia Fer, habla de las posturas, de los sobreesfuerzos, ¿sí? Y de tareas repetitivas que a largo plazo me pueden llegar a generar un accidente. Entonces eso es lo que nosotros queremos comentar cómo, ¿sí?, tiene que ver en la cuestión ergonómica y cómo son las funcionalidades que queremos alcanzar para poder, sí, a futuro prevenir o trabajar y actuar sobre esa cuestión. En el campo de la ergonomía, como bien dice ahí, que es muy amplio y sin embargo todas las aplicaciones específicas de la misma se rigen en estos 12 bajos principios que vamos a ver ahora, ¿sí? Se los voy a ir comentando, los leo un poquito así y pongo un breve ejemplo para que lo entendamos bien. Mantener todo el alcance. Esto que voy a leer ahora es un poquito la referencia que engloba, en resumidas cuentas, a unos puntos importantes que tienen que ver, ¿sí?, con lo que es la ergonomía, para tener en cuenta a la hora de, ¿sí?, analizar, de desarrollar o de tener un puesto de trabajo y poder estudiarlo, ¿sí?, y poder preventivamente cubrir estas necesidades. El primer punto habla de mantener todo el alcance. ¿Qué me dice? Bueno, mantener las herramientas, productos y partes, ¿sí?, de un equipo en una zona de trabajo, ¿sí?, a una distancia cercana que me reduzca el esfuerzo y que me mejore la productividad, ¿sí? Si yo estoy trabajando, ¿sí?, sobre este radio donde yo me encuentro posicionado y voy gesticulando, voy realizando maniobras y donde tengo que empezar a acceder y una tarea repetitiva, ¿sí?, continuo durante el jornal de trabajo en distintos ambientes y áreas o trabajos en sí, a la larga, crónicamente me puede llegar a generar, ¿sí?, un problema, una lesión. Entonces, no solamente, vuelvo a repetir, lo llevo a la industria, sino voy a lo micro, ¿sí?, que puede ser un almacén, un kiosco, un supermercadito, etcétera, ¿sí? El generar un gesto y tratar de exigirme para alcanzar una herramienta, para accionar un equipo, ¿sí?, a la larga me va a generar la lesión. Entonces, por eso el primer punto habla de mantener todo el alcance, tratar de trabajar en un radio donde yo no me tenga que extender y generar, ¿sí?, una mala postura o la sobreexigencia física. Bien. Segundo punto, utilizar la altura del codo como referencia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? En el análisis que nosotros hacemos los profesionales de seguridad e higiene, cuando estudiamos, ¿sí?, o controlamos un puesto en sí, tratamos de ver que la persona cuando ejecute un trabajo lo haga con esta posición del brazo, a 90 grados, ¿sí? Esto ya me genera, ¿sí?, un sobreesfuerzo, una presión, una tensión. Esto, lo mismo. Y trabajar de esta manera, lo mismo. Lo ideal, lo adecuado sería esto. Muchas veces no pasa, por eso hablamos siempre de entender, tratar de analizar y poder ver la manera de buscarle la vuelta a poder generarle la comodidad a la persona que está realizando el trabajo, ¿sí? Eso hace referencia a cuando decimos utilizar la altura del codo como referencia. Bien, cualquier duda me van parando, me preguntan, no hay ningún problema. La forma de agarre reduce el esfuerzo. Ahí nos referencia el punto 3, que con un mejor agarre, ¿sí?, se reduce la fuerza y la tensión, como al sostener objeto con la palma de la mano frente a utilizar los dedos. Evitar la fuerza excesiva al sostener objetos, ya que produce desgaste físico innecesario y hasta posibles lesiones. El diseño ergonómico y los materiales de los objetos son factores directos
que influyen en la comodidad del agarre. Esto cuando tengo que sujetar o tomar, ¿sí?, un bulto, un equipo, un accionamiento, tratar de que eso, ¿sí?, sea cómodo dentro de lo posible para evitar, ¿sí?, o reducir el sobreesfuerzo. El punto 4 habla de una posición correcta para cada labor. Esto es lo que un poco hacíamos referencia al punto 1 también, ¿sí? Lo que yo les hablaba de si voy a estar parado, tratar de en algún momento descansar, cambiar la postura, ¿sí? Yo dentro de un jornal estar siempre en la misma posición genera un problema. ¿Está? Vamos a llevarlo a una persona que trabaja en una oficina, que hace un trabajo administrativo. Continuamente está 8 horas en posición sentada, ¿sí? Y mayormente casi el 100% de la gente que trabaja en tareas administrativas busca descansar en soltar la columna, ¿sí?, y posicionarse en un arqueo de la columna, ¿sí?, relajar y trabajar de esta manera. Por eso hoy existen, ¿sí?, dentro de este análisis que se hizo, mayores comodidades con las sillas. Ahora están las famosas sillas ergonómicas que tienen un respaldo con un dibujo y un arqueo que permite, ¿sí?, generar el descanso en la espalda. Entonces es importante que si yo voy a estar trabajando continuamente en un puesto administrativo, yo me pueda parar en algún momento, pueda relajar las piernas, pueda caminar un poquito para reactivar la circulación, para aflojar un poquito y sacar la tensión. Esto de estar trabajando continuamente en una posición administrativa tensiona la parte cervical y la parte de la espalda, alta, ¿sí?, todo lo que es los omóplatos, la zona de los trapecios, ¿sí?, se genera una tensión. Van a escuchar que es muy normal que la persona que trabaje administrativamente diga, estoy contracturado en la zona del cuello. ¿Por qué? Por este motivo, porque yo genero la tensión y el sistema central nervioso, ¿sí?, genera y pasa y hace todo un circuito, ¿sí?, sobre esta zona. Por eso contracturamos específicamente este espacio o esta zona. Entonces es importante a la hora de realizar cualquier tipo de trabajo poder interactuar en esto, es decir, cambio posición, aflojo, descanso, relajo un poquito. Obviamente en la tensión, en el día a día, en la dinámica, sacar un trabajo rápido, cómo vivimos acelerados, hace que muchas veces estemos atados en querer trabajar, producir, cualquiera fuese el trabajo, ¿sí?, y nos olvidamos de esto. Pero es muy importante que llamemos a prevenir, ¿sí?, o de manera preventiva, a descansar, a relajar, a poder soltar un poco el cuerpo, moverlo, ¿sí?, aflojar y salir de la tensión desde la posición que me toque estar a la hora de generar un trabajo. ¿Sí? ¿Pasamos, Fer? Yo quería sumar algo más a lo que estabas diciendo vos. Es muy común que hoy tengamos trabajos administrativos, cada vez se ve más esto, está bien, y comentando un poco lo que decía Mati de la liberación de tensión, hay que empezar a adoptar posiciones ergonómicas adecuadas. Digamos, podemos tener una silla ergonómica, pero nosotros lo que tenemos que saber es no descansar, como decía Mati, sobre todo el peso sobre nuestra columna, doblarla, etcétera, que eso genera tensión y puede generar una enfermedad profesional a largo plazo, sino que también adoptar una postura adecuada significa mantener la columna en línea recta. ¿Está bien? Es verdad que las sillas ergonómicas hoy traen formas para apoyar los brazos, digamos, apoyamos las piernas, entonces ergonómicamente estamos bien, ¿está bien? Otra cosa que hay que tener en cuenta es el teclado. El teclado, hay teclados ergonómicos, hay gente que pasa mucho tiempo tipeando en una máquina, lo cual, digamos, a largo plazo habría que tener en cuenta, porque, digamos, posicionar las manos de esta forma o de esta forma para teclear, digamos, genera una tensión, genera una enfermedad profesional a largo plazo. ¿Está bien? Así que eso también hay que poder detectarlo y analizarlo para ver si hay que cambiar los elementos que disponen el sector de trabajo por una cuestión ergonómica. Vamos. Bien, pasamos a la otra filmina. Hablamos de los otros puntos, dijimos que eran 12, comentamos 4, vamos por los otros 4 que siguen. El punto 5 habla de la reducción de repeticiones excesivas, ¿sí? Encuentre la técnica más efectiva, me comenta la filmina, o este punto, para eliminar los movimientos repetitivos excesivos, ya que estos pueden producir lesiones y desgaste innecesario en manos o pie, eso habla de extremidades, ¿no? Puede ayudarse de herramientas y o equipos que faciliten dichas actividades. Ejemplo, utilizar un desarmador eléctrico reduce los giros manuales. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, atornillar. Una persona que continuamente, hoy hablaba Fer de un trabajo en línea, por ejemplo, vamos a llevarlo a Toyota nuevamente. La persona que tiene que armar una puerta, continuamente está atornillando todo el panel,
Si tuviese la utilización de una herramienta manual, continuamente estaría haciendo torsión y una presión en la muñeca, ¿sí? Por el giro, por la posición o por cómo hace funcionar su extremidad, ¿sí? Una manera de reducirlo, como bien me indica el ejemplo, es con un medio mecánico, que de manera un desatornillador, ¿sí? Automático. Yo con un simple accionamiento hago que la herramienta me dé, ¿sí? La funcionalidad y evito la repetitividad. Y ya ahí estoy haciendo una prevención. ¿Se entiende? Bien. Punto 6, habla de minimizar la fatiga. Sobreexigir capacidades físicas y mentales podría ocasionar accidentes, lesiones, baja producción y pérdidas. Bueno, la finalidad de la ergonomía es reducir la fatiga innecesaria. Esto es un poco de lo que venimos comentando. Lo excesivo en repetitividad de acciones, en la postura, en los sobreesfuerzos, todo siempre redunda en lo mismo, ¿sí? En lo que es la funcionalidad del cuerpo y lo que tiene que ver también con el ambiente en sí, donde la persona va a estar trabajando. Minimizar la presión directa. Las tensiones de contacto es un problema recurrente en muchas actividades laborales. Al ser incómodo puede perjudicar el funcionamiento del nervio y el flujo sanguíneo. Ejemplo, la presión de las manos realizan al utilizar un alicate. Me parece que estoy viejo ya, porque estoy viviendo. El hecho de usar herramientas manuales sí que me generen la utilización o la ejecución de presión en las manos, ¿sí? Es un poquito de lo que hablamos recién también con el tema del atornillador, ¿sí? Esto de generar la presión directa, ¿sí? Con las extremidades, buscarle la manera, la vuelta, ¿sí? Para poder reducirlo o reemplazarlo, ¿sí? O tratar de que no sea excesivo para prevenir. Siempre redundamos en lo mismo. Punto número 8, ajuste y cambio de postura. Bueno, lo que venimos comentando, el hecho de poder ir, ¿sí? Variando, buscar el descanso en si tengo que durante un prolongado tiempo realizar un trabajo que me indica o me lleva a tener una misma postura, poder ir modificando, poder ir soltando el cuerpo para hacerlo descansar, para recuperarlo, que es muy necesario, y eso a su vez, me genera o va de la mano con lo que es la prevención. Vamos a la otra, Fer. Los últimos 4 puntos, ¿sí? El 9, el 10, el 11 y el 12, y ya pasamos al marco legal, así ya le damos paso a Andrea que nos comente su tema, ¿sí? El punto número 9 habla de disponer espacios y accesos. Esto es importante, ¿sí? A la hora de que una persona esté trabajando pueda tener un lugar, ¿sí? Físico y estructural que sea adecuado y cómodo, ¿sí? El hecho de poder tener, miren, nosotros hoy hicimos una maniobra, estaban las sillas hasta esta fila y consideramos que no teníamos un espacio, ¿sí? Adecuado como para poder movilizarnos y poder posicionarnos en la forma de hacer la presentación. Entonces, ¿qué hicimos? Adecuamos, sacamos toda la primera hilera, ya generamos el espacio, generamos la comodidad. Eso tiene que ver un poco, ¿sí? Con el hecho de adecuar un espacio o un acceso. ¿Está bien? Mantener un ambiente confortable. Bueno, ahí nos hace referencia a que el ambiente donde se trabaja puede afectar directa o indirectamente a la comodidad, a la salud y el rendimiento de la persona. Por eso es importante proveer la iluminación adecuada, como comentó Fer, evitar temperaturas extremas, aislar vibraciones, el ruido excesivo, entre otros, ¿sí? Esto es lo que tiene que ver con el ambiente de trabajo donde está la persona ejecutando una tarea, ¿sí? El punto número 11 habla de resaltar con claridad para mejorar comprensión. ¿Qué quiere decir? Los controles, mandos, perillas y otros deben diferenciarse por forma, color, tamaño, posición, según lo requiera la función. Nuevamente el diseño cumple un rol importante aquí. ¿Qué quiero decir? Es cuando yo, por ejemplo, tengo un accionamiento de una máquina, poder diferenciarlo con un color para saber bien qué es ese accionamiento. Eso me puede generar preventivamente a futuro, ¿sí? Evitar un accidente, ¿sí? Todo lo que sea un contraste, resaltar, ya sea con claridad, si los equipos tienen un cierto color, generar el contraste, el tema de la forma, algo un poquito más voluminoso, como para poder generar la comodidad del equipo, de la herramienta o lo que vaya a utilizar. Y por último, el punto número 12 habla
mejorar la organización del trabajo. Es necesario priorizar el bienestar físico y mental de los trabajadores, ya que sin esto no podrán desempeñarse adecuadamente en ningún ámbito de sus vidas. Se debe de contar con infraestructura cómoda, espacios y tiempo de recreación y socialización. Esto tiene que ver, en resumidas cuentas, a lo que venimos haciendo mención. ¿Sí? La comodidad del lugar donde va a estar trabajando la persona y tener esta posibilidad de poder descansar, de tener un lugar donde interactuar con el resto de los compañeros, ¿sí? Para descomprimir un poquito la tensión del jornal, de la tarea, de lo que viene, ¿sí? Trayendo de la mano la actividad. ¿Sí? Entonces, en resumidas cuentas, estos son los 12 puntos, ¿sí? Que uno debería de considerar para tener presente a la hora de lo que es hacer un análisis de un puesto de trabajo, que tenga que ver con ¿qué? Con ergonomía, sea cual fuere el puesto, ¿sí? Que se va a controlar o analizar. Bien, pasamos a lo que es el marco legal. Esto, ¿sí? Para que los tengan presente, nosotros hablamos, ¿sí? O referenciamos de que como municipio apuntamos no solamente a la parte industrial, sino al contribuyente medio y a lo que es un comercio chico. El comercio chico, ¿sí? Entra dentro de lo que es la ergonomía también por la ejecución del trabajo que hace la persona en sí, en ese lugar físico, en ese comercio, valga la redundancia. Cuando hablamos de marco legal, ¿sí? Decimos que la ergonomía, según la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, es una condición presente en el lugar de trabajo, valga la redundancia, la cual puede ser asociada a un problema de salud, como es el levantamiento manual de carga, los movimientos repetitivos, las posturas forzadas, el estrés por contactos y otros, ¿sí? Por eso, de acuerdo a la resolución 295/03 de la MTWS, que es el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que refiere a las especificaciones técnicas sobre ergonomía, levantamiento manual de carga y sobre radiaciones. Esa resolución me habla, ¿sí? De todo lo que es ergonomía, o sea, es el respaldo legal que yo tengo para hacer un análisis, ¿sí? Ergonómico. ¿Está? Entonces, cuando una empresa va a generar un análisis ergonómico de un puesto X, ¿sí? Se basa en esta resolución. ¿Está? Pero, a su vez, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo armó, diseñó e implementó una guía práctica, como lo dice acá, en forma de protocolo, que es la resolución 886/15, sí, que a nosotros, los que inspeccionamos, nos sirve como herramienta, ¿sí? Para saber que sobre este análisis que se hizo, ¿sí? Esta guía práctica se cumpla. ¿Se entiende? Entonces, vamos en resumidas cuentas a lo mismo. Genero el análisis, estudio el puesto, lo dejo plasmado digitalmente, físicamente, por un profesional que lo respalda, que lo firma. ¿Está bien? Y nosotros, como inspectores, ¿sí? Desde la parte del municipio, la superintendencia, la RT, sea quien fuere la autoridad de control, va a ir al lugar, ¿sí? Y va a pedir este protocolo, que esté elaborado el protocolo, firmado y respaldado por un profesional, ¿sí? Interviniente. ¿Está? Entonces, cuando hablamos de marcos legales, en base a esto genero el análisis del puesto y en base a esto controlo. ¿Está claro? Bien. ¿A quién aplica esto? Bien. Un comercio chico no entra dentro de esto. No entra dentro de esto, ¿sí? Por la funcionalidad de su actividad. Pero lo que es un contribuyente mediano y la parte industrial, obviamente, sí entra dentro de esto. Entonces nosotros, a la hora de ir y controlar, cuando hablamos de ergonomía con el local, la planta industrial o lo que vayamos a controlar, estamos en derecho de poder pedir y relevar de que esté cumplido, ¿sí? Este protocolo. ¿Está? Eso quiero dejarlo claro para que lo tengan presente ustedes. Pasá la última filmina, Fer, ya con esto termino y le doy paso a Andrea. Un poquito, resumiendo lo que comenté recién, nosotros desde el municipio, como les hemos comentado en el módulo anterior, o sea, la capacitación anterior, de acuerdo a nuestras dinámicas en línea de trabajo, tenemos como objetivo, por medio del sector, ¿sí? De lo que es la subsecretaría, la finalidad de controlar e inspeccionar bajo nuestros protocolos, o sea, nuestros protocolos propios, herramientas y métodos de trabajo que se cumplan, bueno, un poquito en resumidas cuentas es lo que hablé recién, ¿está?
Para diferenciar, quiero que quede bien en claro que dentro de las tres partes, el comercio chico, ¿sí?, no va a ser controlado en esta referencia de ergonomía. Sí podemos ir como inspectores y hacer unas sugerencias y hacer una recomendación. ¿Está bien? Pero para lo que es el contribuyente mediano y lo que es la parte industrial, sí estamos habilitados y es necesario de que nosotros controlemos que exista ese protocolo elaborado, confeccionado y respaldado por un profesional interviniente. ¿Está? Entonces, esto, a grandes rasgos, era un poquito, y en resumidas cuentas, hablando de lo que es el tema ergonomía, lo que queríamos dejar en claro. ¿Sí? Así que les agradecemos con Fer la atención por esta parte. Le damos paso a Andrea, que va a hacer la presentación de lo que es residuos. ¿Sí? ¿Tenés el microfonito ahí, Andrea, o te paso este? Toma este. Toma. Muchas gracias. ¿Alguna duda? ¿Algo? ¿Bien? Bien, le damos paso a Andrea. Decime cómo se pone esto. Te ayudo. Permíteme. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Andrea Bossani, trabajo en la Subsecretaría de Habilitaciones y Permisos y ahora en otra área diferente que va de la mano con seguridad e higiene, pero es otra área distinta, es la parte ambiental. Yo estoy en el área de control y regulación ambiental, en donde incluyen muchas áreas, la industria, algunos comercios grandes, talleres, estaciones de servicio y otros ámbitos, ¿sí? Hoy la idea es de hablar de residuos especiales, pero primeramente quería mostrarles algo que se viene desarrollando desde el año 2015, por favor. A ver, ahí estamos. Algo que se viene desarrollando desde el año, comenzó en una reunión en el año 2000, con las Naciones Unidas, que estaba conformado por 189 países miembros y empezaron a hablar de algo que el mundo debería cambiar. Por favor, cámbiame. Entonces empezaron a ver algunas cuestiones que se debía mejorar en el mundo, ¿sí?, en la sociedad, donde tenían que participar los estados, las organizaciones privadas, nosotros, ¿sí? Y empezaron a charlar sobre algunos valores que nosotros lo vemos como obvio, pero en realidad, si vemos la realidad que vivimos, no son tan obvios, ¿no? Y que tenemos que trabajarlos un poquito más, como la libertad, la solidaridad, el respeto a la naturaleza, la igualdad, la tolerancia, la responsabilidad común. Bueno, en función de ese análisis, en el año 2015, las Naciones Unidas empezaron a lanzar lo que eran los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En ese momento constaban de 8 objetivos. Y eran objetivos que, si los miramos, para nosotros son básicos. Pero en realidad, evidentemente, si las Naciones Unidas lo determinó, es porque tenemos que seguirlos trabajando. Entre todos, ¿no? Erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal. El objetivo 3, promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. El 4, reducir la mortalidad infantil. El 5, mejorar la salud materna. Ven que cada uno tiene su ilustración. El 6, combatir enfermedades como el SIDA, paludismo, otras enfermedades pandémicas. El 7, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Y el 8, fomentar una asociación mundial para este desarrollo. Lindo, ¿no? Bueno, 15 años después se reunieron, se reunieron y vieron que esto estaba basado más en la parte social, los objetivos del milenio, ¿no? Y entonces las Naciones Unidas empezó a hacer encuestas. ¿A quiénes? A las personas más vulnerables, para ver cuáles eran las necesidades que ellos tenían. Entonces, muchos contestaron en esa selección,
muchos contestaron que necesitaban para mejorar su calidad de vida, buena educación, mejor atención médica, un gobierno honesto y mejores oportunidades de trabajo. En función de eso, la agenda que antes en los Objetivos de Desarrollo del Milenio se trabajó mediante una agenda social, ahora en los nuevos objetivos, que ahora son 17 y se llaman Objetivos para el Desarrollo Sostenible, se abordan estos temas. El primero, desarrollo sostenible; el segundo, crecimiento económico; el tercero, inclusión social; y el cuarto, la protección del medio ambiente. Todo está encadenado y todo esto contribuye también con los objetivos de la agenda social. Uno está encadenado con el otro. Entonces, a partir de ahí, los países se pusieron de acuerdo y lanzaron 17 objetivos del desarrollo sostenible. Es una hermosa utopía que si todos nos comprometemos, eso que es ideal, podemos de a poquito hacerlo realidad. Son 17 objetivos, no los voy a nombrar porque vamos a ver un video que los explica, y la idea es que la sociedad, los organismos privados, el Estado, no se pueden comprometer en cumplir esos 17 objetivos de desarrollo sostenible, pero sí cada uno de nosotros podemos elegir algunos de ellos y ver qué es lo que vamos a hacer para poder mejorar. ¿Podemos pasar el video? Sí. Bonito, ¿verdad? ¿Y si echamos un vistazo más de cerca? Parece que esto no tiene buena pinta. Miles de millones de personas viven en la pobreza. La mitad de la población mundial sigue teniendo menos derechos y posibilidades solo por el hecho de ser mujer. Aún no están asegurados todos los derechos humanos para todas las personas. Siguen aumentando las desigualdades entre personas ricas y pobres entre unos países y otros. Sufrimos altos índices de contaminación y pérdida de biodiversidad. Tenemos un modelo de vida que no respeta los límites biofísicos del planeta. En septiembre de 2015, conscientes de esta realidad, los líderes mundiales adoptaron en el seno de Naciones Unidas un acuerdo: la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se trata de un acuerdo internacional sin precedentes, con vigencia hasta el año 2030, y que reconoce la importancia de abordar a la vez la lucha contra la pobreza, el cuidado del planeta y la disminución de las desigualdades. Pero, ¿cuáles son sus contenidos? 5 elementos fundamentales. Personas. No dejar a nadie atrás. Dignidad e igualdad de todas las personas en un medio ambiente saludable. Planeta. Colocar la protección del planeta en el centro. Prosperidad. Transformar las economías para disfrutar de una vida próspera y plena en armonía con la naturaleza. Paz. Propiciar sociedades pacíficas. Alianzas. Crear una alianza mundial entre los diferentes actores. Y para conseguirlo se proponen los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son los siguientes. 1. Fin de la pobreza. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. 2. Hambre cero. Poner fin al hambre. Lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. 3. Buena salud. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas a todas las edades. 4. Educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente. 5. Igualdad de género. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. 6. Agua potable y saneamiento. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento. 7. Energías sostenibles.
Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna. 8. Empleo y crecimiento económico. Promover el crecimiento económico, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente. 9. Innovación e infraestructuras. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 10. Reducción de las desigualdades. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos. 11. Ciudades y comunidades sostenibles. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 12. Consumo y producción sostenibles. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 13. Acción por el clima. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 14. Vida submarina. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. 15. Flora y fauna terrestres. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los bosques y los ecosistemas terrestres. Luchar contra la desertificación. Detener e invertir la degradación de las tierras y la pérdida de biodiversidad. 16. Paz y justicia. Promover sociedades pacíficas e inclusivas, facilitar el acceso a la justicia para todas las personas y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. 17. Alianza para el logro de los objetivos. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Cada uno de estos objetivos se detalla en metas e indicadores, que nos irán mostrando si avanzamos en el camino marcado. Será más fácil alcanzar los objetivos propuestos si todos los sectores nos involucramos, gobiernos e instituciones públicas de todos los niveles, entidades sociales, sector privado y, en general, todas las personas, tanto del norte como del sur. Nos encontramos en un momento clave. Es el momento de marcar un punto de inflexión y la Agenda 2030 puede ser un instrumento para ello. Todos y todas tenemos un compromiso con el planeta en el que vivimos y con las personas con las que lo compartimos y lo compartiremos. Bonito, ¿verdad? Bonito, ¿verdad? ¿Y si echamos un vistazo más de cerca? Parece que esto no tiene buena pinta. Miles de millones de personas viven en la pobreza. La mitad de la población mundial sigue teniendo menos derechos y posibilidades solo por el hecho de ser mujer. Aún no están asegurados todos los derechos humanos para todas las personas. Siguen aumentando las desigualdades entre personas ricas y pobres entre unos países y otros. Sufrimos altos índices de contaminación y pérdida de biodiversidad. Tenemos un modelo de vida que no respeta los límites biofísicos del planeta. En septiembre de 2015, conscientes de esta realidad, los líderes mundiales adoptaron en el seno de Naciones Unidas un acuerdo, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se trata de un acuerdo internacional sin precedentes, con vigencia hasta el año 2030, y que reconoce la importancia de abordar a la vez la lucha contra la pobreza, el cuidado del planeta y la disminución de las desigualdades. Pero, ¿cuáles son sus contenidos? 5 elementos fundamentales. Personas. No dejar a nadie atrás. Dignidad e igualdad de todas las personas en un medio ambiente saludable. Planeta. Colocar la protección del planeta en el centro. Prosperidad. Transformar las economías para disfrutar de una vida próspera y plena en armonía con la naturaleza. Paz. Propiciar sociedades pacíficas.
Alianzas. Crear una alianza mundial entre los diferentes actores. Y para conseguirlo se proponen los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son los siguientes. 1. Fin de la pobreza. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. 2. Hambre cero. Poner fin al hambre. Lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. 3. Buena salud. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas a todas las edades. 4. Educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente. 5. Igualdad de género. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. 6. Agua potable y saneamiento. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento. 7. Energías sostenibles. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna. 8. Empleo y crecimiento económico. Promover el crecimiento económico, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente. 9. Innovación e infraestructuras. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 10. Reducción de las desigualdades. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos. 11. Ciudades y comunidades sostenibles. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Le pido disculpas por el audio, pero bueno, fue un imprevisto. Pero bueno, es uno de los objetivos de desarrollo para el año 2030 y se está trabajando en esos objetivos, en esos 17 objetivos. No muchos los conocen, por eso quise traerlos en esta charla. Ahora vamos a ver otro tema. Nosotros vamos a encarar todo lo que es la parte de residuos especiales, pero primeramente nosotros vamos a decir dónde se generan los residuos especiales. Generalmente tenemos el pensamiento de que el residuo especial se genera en la industria, pero en realidad se generan en otro tipo de actividades, en comercios, en talleres, en nuestros domicilios, ¿sí? Pero vamos a ver un poquito de la industria, porque también acá hay gente del sector industrial, y vamos a ver un poquito qué es la industria. Nosotros tenemos una ley provincial, que es la ley 11459, que nos define qué es la industria, ¿sí? Entonces, en el artículo 2 de esta ley, dice que es un establecimiento industrial, es un lugar donde es tendiente a un proceso de conservación, reparación, transformación en su forma, esencia, calidad, cantidad de ¿qué? De la materia prima, ¿para qué? Para convertirla en un producto. Sencillamente, ¿qué quiere decir esto? Es que la materia prima que es sacada de la naturaleza ingresa a un proceso productivo y mediante operaciones físicas y químicas se transforma en un producto. Eso es industria, mediante métodos de producción continua. Bueno, a ver, resulta que nosotros vamos a tener distintos tipos de industria. La ley 11459 nos da 3 categorías de industria, primera, segunda y tercera, ¿sí? Pero, ¿qué tenemos en cuenta para clasificar esas industrias? Hay algo que se llama clasificación de nivel de complejidad ambiental, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que incluye a grandes rasgos esa clasificación de nivel de complejidad ambiental? Lo que incluye es el tipo de materia prima que yo necesito para elaborar el producto, ¿sí? El tipo de materia prima que se almacena o el tipo de producto que yo realizo. Otra cuestión también que se tiene para la clasificación de nivel de complejidad ambiental son las características del funcionamiento en las instalaciones, la potencia, la superficie que tiene la empresa, los residuos que genera, los efluentes. También yo tengo que tener presente
el medio ambiente circundante, o sea, dónde va a estar instalada esa industria. No es lo mismo que esté instalada en un parque industrial alejada de las urbanizaciones que esté cercana a las urbanizaciones, porque puede generar algún tipo de perturbación o molestia. Entonces eso incrementa su nivel de complejidad ambiental. Y otra cosa muy importante, que es la calidad o cantidad de los efluentes que genera. ¿Qué son los efluentes? Son los desechos, ¿sí? Los desechos, y hay distintos tipos de efluentes. Efluentes líquidos, efluentes gaseosos y residuos. Residuos sólidos, semisólidos, que después vamos a tratar nosotros el tema de especiales. A ver la que viene. Bien, entonces dijimos, más adelante en otra charla, porque no tenemos mucho tiempo, vamos a ver los puntajes, pero para definir cuándo es primera, segunda o tercera categoría, en función de eso que vimos antes de la clasificación de nivel de complejidad ambiental, hay valores que están establecidos por la ley, donde me dice que si tiene hasta 15 puntos, es primera, de 15, más de 15 hasta 25 es segunda y más de 25 es tercera categoría. ¿Pero qué es primera, segunda y tercera? A ver. Bueno, la ley también me las define, que son las industrias de primera, las industrias de segunda y las industrias de tercera. No vamos a leer toda la definición, pero nos vamos a basar en algunas palabritas claves. Por ejemplo, la de primera categoría son establecimientos que son considerados inocuos. Piensen en esa, recuerden esa palabra, que son considerados inocuos, porque su funcionamiento no constituye ni riesgo ni molestia, ¿sí?, a la seguridad, salubridad e higiene de la población y al medio ambiente circundante. Pero ahora vamos a pasar a la de segunda categoría. Y la de segunda categoría, fíjense que ya el tema de establecimientos inocuos pasamos a otra denominación, ya son incómodos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy incrementando el nivel de complejidad ambiental. Entonces ya es incómodo. ¿Y qué puede generar? Puede generar una molestia. ¿Sí? Y las de tercera categoría, ya aumentamos en riesgo la complejidad ambiental. Entonces las de tercera categoría son establecimientos que ahora pasamos de ser inocuos, incómodos, y ahora se consideran peligrosos. ¿Sí? Establecimientos peligrosos, que constituyen un riesgo para la seguridad, salubridad, higiene y la población, y que ocasionan daños graves al medio ambiente, por supuesto, si no llevan los procesos como corresponde. Pero así los define la ley. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, vamos a la otra. Anda cliqueando porque va a ir apareciendo. Ahí tenemos una industria. Entonces, a ver cómo es un proceso industrial. Seguí cliqueando. Hay una materia prima, ¿sí?, que se obtiene de la naturaleza, ingresa a la industria y mediante un proceso productivo, que es una combinación de operaciones físicas y químicas, se elabora el producto. Pero para poder hacer esto, necesito energía en la planta, ¿no es cierto? ¿Y qué más? ¿Qué va a pasar? Va a tener salidas la industria. ¿Cuáles son esos egresos? Los egresos son los efluentes, que pueden ser gaseosos, pueden ser efluentes líquidos o residuos sólidos y semisólidos. ¿Sí? Bien, vamos a pasar a la otra. Ahí está. Dentro de los residuos que genera la industria, podemos subdividirlos. ¿Sí? Tenemos residuos industriales no especiales, porque hoy vamos a ver los especiales, pero tenemos residuos industriales no especiales. ¿Qué puede ser? Puede ser un disco de amolar, ya roto, gastado, puede ser guantes que estén rotos, pero no contaminados con lo que después vamos a ver, que es residuos especiales. También la empresa, ¿qué tiene? ¿Cómo está compuesta la empresa? Está compuesta por gente, por operarios, por personas. Esas personas tienen hábitos, tienen que almorzar, desayunan, meriendan, etc. Por lo tanto, van a generar los mismos residuos que nosotros generamos en casa. ¿Cuáles son? Los residuos sólidos urbanos, o que también se les llaman asimilables a domiciliarios. ¿Sí? Sí, por favor. No, por favor. Y después tenemos los residuos reciclables, ¿sí?, que son aquellos residuos
que se pueden reciclar, como por ejemplo madera, papel, cartón, metales, etc. Siempre y cuando no estén contaminados con residuos especiales. Y por último tenemos los residuos especiales, ¿sí? Pero como todo, nosotros vamos a ver más sencillo que es un residuo especial, pero como todo esto está normado por la ley. Está la ley nacional y la ley provincial. Cada provincia tiene su normativa, ¿no es cierto? Entonces, nosotros obviamente vamos a estar regidos por el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires. Pero también tenemos una ley nacional. La ley nacional es la 24051 y a diferencia de la provincial, los denomina residuos peligrosos. El contenido de la ley es lo mismo, cambia el nombre. Nosotros estamos regidos, como les dije, por el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires y la ley que nos rige es la 11720 y es precisamente de residuos especiales. Su decreto reglamentario es el 806 del 97. ¿Pero qué es un residuo especial? Bueno, miremos el artículo 3. En el artículo 3 dice que un residuo especial es una sustancia o un objeto, ¿sí?, que puede ser gaseoso. Gaseoso si está contenido dentro de un recipiente, ¿no es cierto? Puede ser sólido, semisólido, líquido, ¿sí? Y que el generador, el que genera ese residuo, tiene la obligación legal de hacerlo, o sea, de desprenderse de ese residuo. ¿Pero cómo? ¿Así nomás? No, respetando ciertos pasos que ahora vamos a ver, ¿sí? ¿Y qué es lo que se considera en sí un residuo especial? Un residuo especial, nos dice la ley, que involucra todas aquellas categorías que se encuentran en el anexo 1 de la ley, ¿sí?, y todas las características descritas en el anexo 2. ¿Qué será el anexo 1 y el anexo 2? Vamos a verlo. No se asusten, ¿eh? El anexo 1 en realidad está identificado por las características y componentes que puede tener un residuo especial y la ley me los nombra. Y dice que las llama como Y, es una forma de denominarlo. Entonces dice Y1, Y2, Y3, pero vamos a ver algunas. Por ejemplo, las que son muy comunes en la industria. La Y8, desechos de aceites minerales no aptos para el uso a los que para los que fueron destinados, ¿sí? Por ejemplo, una máquina, yo le cambio el aceite usado, ese aceite usado ya es un residuo especial, ¿sí? Por ejemplo, el I9, mezclas y emulsiones de desecho y aceite y agua de hidrocarburos, o hidrocarburos con agua. El hidrocarburo es un residuo especial cuando ya no se lo usa para tal fin, para la obtención de combustible. El I18, residuos resultantes de operaciones de eliminación de desechos industriales. Por ejemplo, una planta de tratamiento de efluentes industriales, si yo quiero sacar los barros que están en el fondo de esa planta, ella tiene connotación de residuo especial. ¿Por qué? Porque va a haber metales pesados, va a haber ácidos, va a haber un montón, una conjunción de sustancias que los va a transformar en especial. Pasemos a la otra. Fíjense que acá son más específicos y me dice, un residuo especial puede ser el I23 que tenga compuestos de zinc, ¿sí?, o que tenga compuestos de berilio, o que tenga compuestos de cianuros inorgánicos, y la ley me los va enumerando. Y este es el anexo 1. A ver, la que sigue. ¿Y de qué me dice la ley? Que tenga características del anexo 1, pero que también tenga las del anexo 2, o alguna de ellas. ¿Y qué me define el anexo 2? El anexo 2 me define las características peligrosas que puede tener un residuo, ¿sí? ¿Y cómo me las define? Las características de composición, las Y, las características peligrosas, las H, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la característica peligrosa H1 es que un residuo sea explosivo, o que un residuo sea inflamable, o que sea tóxico, o que sea oxidante, y me va dando distintas características de peligrosidad que puede tener ese residuo, para que se considere especial. Sigamos.
Y sigue mencionando ecotóxicos, por ejemplo. ¿Qué son ecotóxicos? Son residuos que pueden estar en contacto con el ambiente y generar un daño, entrar en todo lo que es la cadena alimenticia y generar acumulación de estos residuos y se van a ir transmitiendo, ¿sí? Después vamos a ver un caso especial. Muy bien. Acá tengo imágenes de residuos especiales, por ejemplo, la primera, la que está en este cuadrante, en el primer cuadrante, es un laboratorio, que hubo un derrame de una probeta de un residuo, que puede ser un ácido, lo que fuere. Entonces hay una persona, que si ustedes se fijan ahí abajo, la persona está con guantes trabajando y hay como una sustancia blanquecina, sólida. Eso se llama material absorbente, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante, en donde ese material absorbente se realiza, se derrama, donde está el... Es para, no solamente para, sino para absorberlo también. Tiene una particularidad, es un silicato que tiene una particularidad de ser muy poroso. Entonces uno lo desparrama, ¿sí?, donde está el derrame, y eso lo absorbe. Una vez que se absorbió esa sustancia, ¿cómo? Que es material ya peligroso. Es un material peligroso, muy bien. Entonces, ¿qué hago? Lo tengo que juntar con mucho cuidado y colocarlo en un residuo, en un recinto, en un recipiente que sea de un color, y por ejemplo, generalmente es el color rojo, y que esté identificado con residuos especiales. O sea, que diga el cesto residuos especiales. Y que la bolsa que esté adentro sea del mismo color del recipiente para identificar que es un residuo especial. ¿Por qué? Porque cuando yo vacíe ese recipiente, si yo le pongo un color diferente de bolsa, no lo puedo identificar con respecto a los otros. ¿Se entiende? Bien, entonces, eso es una forma. Después en la industria, por ejemplo, acá tenemos un muchacho que los chicos estuvieron hablando de seguridad. Evidentemente esto no estaba equilibrado. El transporte no era lo óptimo, ¿sí?, para poder transportar estos tambores que estaban en una tarima. Acá ven la uña clavada en la tarima para poder elevar esos 3 tambores. No tenía el centro de gravedad acorde para poder transportarlo. ¿Y qué pasó? Cuando lo levantó se cayó un tambor y se derramó. Esto puede provocar un riesgo de la seguridad, es un accidente, pero también es un riesgo ambiental. Es un accidente ambiental. O sea, la seguridad está muy de la mano con el área ambiental, ¿sí? Un accidente en el área de seguridad puede provocar un grave daño en la parte ambiental. Entonces... ¿A eso accidente o incidente? A eso ya es un accidente. El incidente es algo potencial, es una acción potencial que podría haber sido y vos lo frenaste a tiempo, ¿sí? Pero en cambio, el accidente es cuando ya ocurrió el derrame. Ya se materializó. Ya está, ya se hizo. El incidente ahí podría haber sido que se cayó el tambor, pero no se derramó. Claro. En este caso ya se provocó, ¿sí? Entonces, vos fíjate que también esta persona está circulando con el equipo que podría haberse caído ese tambor arriba de otra persona. Bueno, entonces hubo un derrame. ¿Qué ocurrió? La persona que está con el traje Tyvek como corresponde, con los guantes, etcétera, empezó a colocar mantas. Esas mantas también tienen material absorbente, ¿sí? Obviamente, como vos dijiste, cuando terminamos de absorber con esas mantas, lo ponemos en el cesto de residuos especiales, dentro de la bolsa, y los dejamos ahí, y después vamos a ver qué hacemos con esos residuos. Bueno, fíjense que acá tenemos otro derrame de otro producto y lo que tenemos alrededor son también mangas que tienen material absorbente, ¿sí? Son muchos sistemas para poder contener. Después, ¿qué hacen con esas mangas? Una vez que ya absorbieron toda esa sustancia, las meten en bolsas especiales para después mandarlas a tratar. Y acá tenemos, bueno, un derramecito. Sigamos. Fíjense en la industria. Los primeros 3 cuadrantes de acá arriba, ¿sí?, representan accidentes en la industria. En la industria, si hay falta de mantenimiento predictivo y preventivo, ¿sí?, mantenimiento en sí, pueden ocurrir estas cuestiones.
Y habiendo mantenimiento, hay veces también pueden ocurrir estas cuestiones, como puede ser una pérdida en una cañería, una pérdida en una válvula, en una brida. ¿Y qué nos ocasiona? Nos ocasiona un derrame. En este caso, si ustedes se fijan, hay hidrocarburo. ¿Qué está haciendo el señor de allá arriba? El señor de ese cuadrante lo que está haciendo está succionando el hidrocarburo con una bomba. ¿Por qué? Porque tal vez la cantidad de hidrocarburo era, digamos, un volumen suficiente como para poderlo succionar. Pero si no, en realidad lo que se hace es colocar el material absorbente, ¿sí? Y después el procedimiento que seguimos haciendo. Si ustedes en casa no tienen material absorbente, pueden usar arena, es lo mismo. Ahora, fíjense que acá evidentemente hay una desidia con el estivamiento y se provocó una caída que también provocó un derrame. Y en la parte de arriba, uno dice, bueno, yo lo puedo, Andrea, yo lo puedo canalizar esto con el material absorbente. Fenómeno. Pero si me agarra esto un día de lluvia, ¿qué pasa en la industria con esto con un día de lluvia? ¿Les correntía, barre el agua? Bueno, esto tiene que tener una rejilla perimetral, todo en la zona de tancaje, una rejilla perimetral donde todo esto, cuando la lluvia lo barre, va a esa rejilla perimetral, lo contiene esa rejilla y ¿dónde lo lleva? A la planta de tratamiento de residuos especiales, que en el caso de que sea una empresa que tenga hidrocarburo, lo que va a hacer primero, esa agua mezclada con hidrocarburo, va a pasar por un decantador. ¿Para qué es un decantador? Un decantador, imaginémonos, un tanque, exacto, un tanque, un tacho, que cuando el residuo está tranquilo, lo que hace es separar en fases. ¿Por qué? Porque el hidrocarburo tiene menor densidad que el agua, entonces flota, ¿sí?, arriba del agua, está en la superficie arriba del agua, con lo cual se provoca una separación. Entonces después, por una separación física, pasa el agua por un lado y el hidrocarburo por el otro y se provoca la separación. Igualmente, esa agua va a una planta de tratamiento, porque siempre algo tiene de arrastre. Y en la parte de abajo que tenemos, desidia, malas operaciones, gente que no le interesa el ambiente o que no sabe lo que es el tratamiento de residuos especiales y lo que puede ocasionar. Esto es lo que no se puede generar, ¿sí? Fíjense que acá hay un montón de tambores tirados en un campo y el residuo derramado. ¿Y lo que va a la tierra cómo hace para remediarlo? Muy bien, te voy a explicar. Cuando vos tenés el hidrocarburo en el suelo, lo que hay que hacer es agarrar una pala, dependiendo la dimensión del derrame. Agarrar una pala, un contenedor para residuos especiales, excavar y meterlo dentro del contenedor. ¿Cuánto vas a ir excavando? Hasta que no detectes nada de residuo especial. Una vez que limpiaste todo eso, ese suelo no se puede dejar ahí porque vas a tener un pozo. Se tiene que incorporar suelo nuevo, ¿sí? Y esa tierra va a ir a tratamiento, que ahora después vamos a ver cómo. Bueno, acá tienen más de cerca el derrame para que vean, esas cosas nosotros encontramos, ¿sí? Bien, acá tenemos lo que sería el material absorbente, que es lo que hablábamos con ustedes, cepiolita, que es un mineral de silicato que tiene esa porosidad que lo que hace es absorber ese líquido. Nosotros lo usamos mucho, ¿saben cuándo? Y los bomberos y defensa civil, cuando hay choques y hay derrames de combustible y de aceite, bueno, eso se esparce mucho en las calles, para poder contener el derrame y poder absorberlo. No, ponen un poquito más para atrás. Ahí está. Entonces, fíjense que acá tenemos un kit que usa la industria para poder limpiar esos derrames, ¿sí? Una pala plástica, tenemos los recipientes, acá son de color amarillo y azul, puede ser de color rojo. Mientras esté identificado que esto es residuo especial, es suficiente, ¿sí? Acá hay mangas, hay mantas, todo lo que vimos en la parte anterior. Bueno, a ver. ¿Y dónde los ponemos? Como habíamos hablado con ustedes, los ponemos en un recipiente, en este caso, si quieren, residuos especiales. Acá dice residuos peligrosos, ¿pero por qué? Porque yo les dije que para nación los residuos son peligrosos, para provincia son especiales.
Entonces los metemos en un recipiente de color rojo. Pero recuerden que la bolsa que está dentro tiene que ser compatible con el color del recipiente que nosotros elijamos. Después del recipiente, cuando se llenó el cesto, cuando se llenó ese tacho de residuos especiales, ¿qué hacemos con esas bolsas? Las llevamos al recinto transitorio de residuos especiales, ¿sí? Y lo estivamos correctamente ahí. Cuando el residuo entra en ese recinto, ¿qué tiene que tener la bolsa? Tiene que tener la Y, que me dice qué es lo que hay adentro, y tiene que tener la H. La H es la peligrosidad de lo que está, pero también tiene que tener una fecha, la fecha en la que ingresó a este recinto de residuos especiales. ¿Por qué? Porque la ley te dice que tenés de 6 meses a 1 año para poder tratarlos, ¿sí? Bueno, a ver la otra. ¿Ven? Este es maravilloso. Es un recinto de residuos especiales divino, con piso de hormigón. Tiene que estar protegido, como ven que está enrejado, tiene que tener un techo. Esto es lo que deberíamos encontrar en la industria, en las estaciones de servicio, en los lubricentros, ¿sí? Bueno. Y están todos bajo bandeja, sobre bandeja, ¿no? Bien. Y bandejas plásticas. Ahora se usan las bandejas plásticas. Antes se hacía sobre... en el recinto de residuos especiales se hacía un cordón de hormigón y también se hacían rejillas perimetrales como las que están en las estaciones de servicio. Entonces, ¿qué pasa? Si vos tenías un derrame, iba la rejilla, se contenía porque va a un lugar cerrado y después había que sacarlo de ese lugar cerrado. Bien, acá lo que nosotros tenemos son los pictogramas. ¿Qué son los pictogramas? Son los cartelitos que nos indican de qué estamos hablando. Por ejemplo, aquel de sustancias explosivas, sustancias inflamables, que vemos muchos camiones en la ruta con ese simbolito, sustancias comburentes, gas bajo presión, corrosivo, toxicidad. Este es de toxicidad aguda, este no se ve mucho. Este es de productos cancerígenos y este es dañino para el ambiente, ¿sí? Y acá abajo, ¿qué tenemos? Acá abajo tenemos que pensar, esto da para una charla más amplia todavía, pero tenemos que pensar que cuando vamos a estibar en ese recinto de residuos especiales, los residuos no tienen que reaccionar entre sí. Entonces yo los tengo que estibar de una forma que no reaccionen, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo poner inflamables con inflamables, ¿sí? Pero no puedo poner tóxicos con inflamables. ¿Ven? Los menos son los que no se pueden poner juntos y los más sí se pueden poner juntos y los ceros, bueno, puede ser. Pero, por ejemplo, ¿por qué yo no puedo poner un venenoso tóxico con un inflamable? ¿Qué pasa si se me prende fuego el recinto y tengo el vapor de los tóxicos? ¿Y dónde va esa nube tóxica? A lo más cercano que tenga y puede generar un problema grave a la salud. Ahora, como les dije, ¿solamente la industria produce residuos especiales? No. Hay una resolución que se llama la 344 del 98 del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, que nos dice que hay generadores de residuos especiales no industriales. ¿Y quiénes son? Los vemos seguidos. La estación de servicio, el lavadero de vehículos, un lubricentro, ¿sí? Ahora no se usa tanto, pero antes el revelado fotográfico, se usan muchos ácidos, los talleres de imprenta, las centrales termoeléctricas, etc. ¿Y en casa qué tenemos? En casa tenemos pilas, tubos fluorescentes, aparatos eléctricos, que ahora vamos a ver. Y fíjense que podemos encontrar distintos tipos de pilas. Pero las pilas, el problema que tiene, que cuando se oxidan, si nosotros las tiramos en cualquier lado, pueden llegar a contaminar entre 600 hasta 3.000 litros de agua, ¿sí? Y fíjense los metales, obviamente que cada pila va a tener un material particular. No tienen todos esos componentes, sino que cada pila va a tener un material particular. Pero las pilas contienen zinc, níquel, mercurio, plomo, manganeso, cadmio, ¿sí? Y vamos a la próxima, y litio.
¿Y qué hice acá? Yo les hice metal por metal que contiene las pilas, ¿sí? Los componentes que contienen la pila. Y entonces acá puse las vías de exposición a las que nosotros estamos expuestos, cómo ingresa esto a nuestro organismo en caso de contacto, qué nos pasa y qué le pasa al ambiente, ¿no? Entonces, fíjense que todos estos metales pueden entrar por las vías respiratorias, pueden entrar por el consumo de agua, por la contaminación de alimentos, por la aspiración. Yo toco algo, me lo llevo a la cara, me toco los ojos, la boca y ya estoy incorporando un contaminante. ¿Y qué me puede provocar? Fíjense que no vamos a detallar todos, pero generalmente están tocando los órganos vitales, los riñones, el corazón, el cerebro, ¿sí? Y los daños en el ambiente, por ejemplo, el mercurio contamina el agua, se transforma en metal mercurio y es bioacumulable. ¿Qué quiere decir esto? Resulta, ¿ustedes se acuerdan de los termómetros que tenían mercurio, los tensiómetros? Hubo una gran campaña de eliminación de estos elementos, se fueron reemplazando por otros. ¿Por qué? Porque generalmente en casa se nos rompía cuando se caía al suelo por algún tipo de accidente y se desparramaba el mercurio. ¿Qué hacían las personas? Con el dedo o con la mano tomaban ese metal, que es un metal pesado, es altamente peligroso y altamente contaminante para nosotros, ¿sí? Y para el ambiente, y lo manipulaban. Y después no se higienizaban las manos por desconocimiento y se lo ingresaba directamente al organismo, ¿sí? Entonces, hubo una campaña en donde se fueron eliminando todos los que son los termómetros que contienen mercurio, los tensiómetros en los hospitales, clínicas. Es muy difícil hoy encontrar algún elemento de esos que tenga mercurio. ¿Y qué quiere decir que es bioacumulable? El mercurio tiene una particularidad, que cuando ingresa a la parte de agua, por ejemplo un río, un arroyo, un lago, lo que fuere, las bacterias lo descomponen, lo transforman, lo metabolizan. ¿Y en qué lo transforman? En metilmercurio. Al ser metilmercurio, las algas lo incorporan, ¿sí? En su estructura. Y las algas son alimento de los peces, con lo cual lo acumulan en su organismo. Y los peces son alimento de otros peces o alimento de las personas, que en función de lo que yo voy consumiendo de esos animales contaminados con mercurio, lo voy incorporando en el organismo. ¿Qué quiere decir bioacumulable? Que lo acumulo pero no lo elimino. Entonces, a la larga o a la corta, voy a tener las enfermedades que me va a provocar el mercurio, ¿sí? Bien. Lo mismo con el cadmio, lo mismo con el níquel, contaminan el suelo, el agua, en el área ambiental, contaminan las napas de agua. Y el plomo también es uno de los metales complicados en donde no solo para nosotros mismos, para nuestro organismo, sino para el ambiente. Bien, acá lo que vemos es una serie de aparatos electrónicos, eléctricos, que ahora se le llama RAE, ¿sí? Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que generalmente tenemos muchos en casas de esto. Entonces, dentro de ellos tienen componentes electrónicos, de los cuales también tienen metales que hemos visto arriba. Pero esos metales pueden llegar a ser reciclados, metidos en una economía circular, y podemos sacar esos metales para reciclarlos y volverlos a ingresar a la industria. ¿Dónde podemos llevar? Porque ustedes me dicen, che, Andrea, yo genero pilas, genero RAEs, genero membranas. Cuando saco las membranas del techo, también son residuos especiales. ¿Dónde los puedo llevar? Bueno, el municipio los colecta en Alberdi 1580, en la Dirección de Calidad Ambiental, Bromatología y Zoonosis, bajo la Subdirección de Evaluación y Gestión. Ustedes pueden llevar ahí todos esos residuos que generan en sus domicilios y ellos se van a encargar de darle el tratamiento adecuado. Bueno, acá vamos a pasarlo de largo porque lo que habla en sí es que, por ejemplo, algunos refrigeradores tienen lo que se llama hidrofluorocarbonados, que son los gases que están dentro de la heladera, ya no se maneja más el amoníaco, ahora hay gases amigables con el ambiente, pero estos gases, los hidrofluorocarbonados,
son los que precisamente son los responsables de ocasionar el agujero de ozono, ¿sí? Bueno, sigamos. Bien, acá tenemos una práctica habitual de cambio de aceite de una moto, que esto lo podemos hacer en casa, después queda el residuo ahí. Bueno, en realidad estos residuos ya son especiales, porque son aceites minerales que ya fueron usados, derivados del hidrocarburo. No los podemos tirar en cualquier lado, ¿sí? Ni en una rejilla, ni porque va a la cloaca. No, la planta cloacal, la planta de tratamiento de efluentes cloacales que tenemos en Campana, es una planta súper sensible porque se maneja en la parte con bacterias, ¿sí? Se maneja en la descomposición orgánica, trabajan bacterias. ¿Y qué pasa si me va un pulso de esto? Me las mata, ¿sí? Entonces se descompagina todo el proceso de tratamiento de efluentes cloacales. Entonces esto debe ser tratado como corresponde, se tiene que envasar, y en caso de que ustedes no lo puedan tratar, llévenlo también a donde les mencionamos. Acá los aceites, generalmente los aceites usados en los lubricentros que se generan mayor cantidad, talleres mecánicos, etcétera, se pueden utilizar de dos formas. Se puede utilizar como combustible en los hornos cementeros porque se agregan aceites usados, se agregan otros componentes que tienen mucho poder calorífico, entonces se arma lo que se llama un blending, un combustible, una mezcla de combustibles donde al quemarse en el horno cementero generan el calor que necesitan para su proceso. Pero también pasan camiones, ¿sí? Que se llevan estos residuos en los lubricentros y le dejan certificados de dónde se los llevan. ¿Para qué? Porque estos residuos los utilizan las fábricas que elaboran membranas asfálticas. Entonces es darle un buen uso, ¿sí? Antes de arrojarlo en cualquier lugar que puede generar un desastre. Ahora, todo muy lindo. Nosotros vimos cómo se genera, cómo se recoge, cómo se estiba. O sea, nosotros vimos esta parte de acá. Generador y recinto transitorio de residuos especiales. ¿Se acuerdan? Pero ahora, ¿qué hace la persona con esto? La persona que lo generó. ¿Dónde lo lleva? Entonces, la ley dice que el generador es responsable desde la cuna hasta la tumba. ¿Qué quiere decir eso? Desde que genera el residuo hasta que lo dispone. Es su responsabilidad. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Resulta que estamos acá ahora, ya nos tenemos todos los residuos estibados. Si el residuo es sólido, va a venir un camión de estas características con caja para poder retirarlo. Si el residuo es líquido, va a venir este camión para poder llevarlo en sus cisternas. Pero estos camiones son transportistas que tienen que estar habilitados por el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires como transportistas de residuos especiales. ¿Y dónde los llevan? Los llevan a una empresa tratadora que después de tratarlos lo va a disponer en una celda de seguridad. Ahora, todo ese circuito, ¿cómo lo documento yo? Bien, cuando el camión viene a retirar a la planta los residuos especiales, el transportista tiene que dejarle a la empresa, y él se lleva también, lo que se llama un manifiesto de transporte. ¿Y qué pone en el manifiesto de transporte? Pone quién lo generó, la cantidad que generó, la Y que corresponde, la H que corresponde, quién es el transportista que lo está llevando y a dónde lo lleva. Una vez que ingresó a la planta tratadora para al camión transportista y le dice, bueno, a ver el manifiesto de transporte. Entonces lo lee y si está todo en orden, deja ingresar el camión para descargar esos residuos. Ahora, ¿qué hace la planta de tratador y de disposición final? Cuando trató el residuo, que puede ser por inertización, neutralización, encapsulado, hay muchos métodos de tratamiento, ¿qué hace? Emite un certificado de tratamiento y disposición final, ¿sí? O sea, la planta dice, yo lo traté y lo dispuse en tal cosa. Lo puede disponer en una celda de seguridad o en un land farming, pero lo dispuso en un lugar determinado. ¿Y qué tratamiento le dio? Pero fíjense cómo se completa este certificado de tratamiento y disposición final. Acá vamos a poner el tipo de residuo, la peligrosidad, la cantidad que ingresó a planta,
cómo se trató, si lo inertizó, etcétera, vamos a poner algo muy importante, el número de manifiesto de transporte. Acá, porque este manifiesto de transporte tiene un número seriado que lo da el organismo, o sea, el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires. Y este número tiene que estar en el certificado de tratamiento y disposición final, porque me acredita la trazabilidad de gestión y tratamiento del residuo. Esto, después de haberse emitido, se lo devuelve ¿a quién se le da? Al generador. El generador se va a quedar con dos constancias, con la constancia del manifiesto de transporte y con la constancia del certificado de tratamiento y disposición final. Esos dos documentos aseguran la gestión adecuada del residuo especial, tanto para una industria como para un lubricentro, como para una persona, un contribuyente, que en su domicilio sacó toda la membrana del techo. Bien, vamos a ir a la última y después subimos, ¿te parece, Fede? A la última, que es un gráfico. Perfecto. Esa. Esto es una celda de seguridad. ¿Dónde van los residuos? Una vez tratados, una vez inertizados, se disponen en esta celda de seguridad. La del SEANSE se llama celda sanitaria. ¿Por qué? Porque van los residuos sólidos urbanos. Donde van los residuos especiales se llaman celda de seguridad. La celda de seguridad, fíjense que está, si este es el nivel del suelo, está excavada hacia abajo, está excavada. Entonces, ¿hasta dónde puedo excavar? Hasta 1,5 metros de distancia de la napa, de la primer napa de agua, que es la freática. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago primero? Tengo que inertizar todo este suelo con bentonita para que sea impermeable, o sea, lo menos permeable posible, y luego le coloco liners. Una vez que le coloqué los liners, empiezo a ponerle sistemas de cañería. ¿Por qué esos sistemas de cañería? Porque cuando yo empiece a incorporar el residuo a la larga va a generar líquidos. Como generamos en el cesto de residuo abajo en casa, que se generan líquidos, eso se llama lixiviado. Y esto es lo que se va a generar acá. Pero no se pueden dejar en el relleno. Entonces, ¿qué hacemos? Acá hay una cañería que va a venir cada tanto tiempo, cuando se vea el nivel, el camión cisterna a succionar esos líquidos para ser tratados, ¿sí? Entonces, vamos a disponer, una vez que se dispusieron todos los rellenos acá y que ya se llenó esta celda de seguridad, se tapan, ¿ven? Antes no se tapaban con liners, ahora se tapan con liners para impermeabilizarlo más, y después se le pone una capa de tierra, tosca y tierra después fértil, y se los parquiza. ¿Y qué son estas chimeneas? Esos cañitos que están ahí precisamente son caños para poder liberar el gas que se genera adentro, porque si no se inertizó bien algo, genera un gas metano, puede explotar esto o puede incendiarse. Entonces son sistemas de seguridad. Aparte tiene que pasar toda una red de incendio. Y fíjense que algo raro, ¿no? Algo que hay en esta parte de acá y en esta parte de acá. Hay como unas cañerías que van a la primer napa de agua. ¿Sí? Esas cañerías son donde se toman los análisis de agua para ver la calidad de la napa freática que estamos teniendo en función de la perturbación que estamos haciendo acá, ¿no? Ahora sí, anda pasándome para arriba, un poquito más. Ahí lo que estamos viendo es la construcción de una celda de seguridad. Supuestamente ya este terreno está todo impermeabilizado con bentonita y lo que estoy poniendo son liners. Los liners tienen una alta densidad y tiene una gran resistencia a la cortopunción y a las reacciones exotérmicas. ¿Qué es una reacción exotérmica? La que libera mucho calor, ¿sí? Y ahí lo están soldando. Se hacen pruebas de hermeticidad por las pérdidas, ¿no? Sigamos. Ahí ya están generando la incorporación de residuo, se le hace un talud también a todo a esa celda de seguridad. Pasamos la otra. Acá hay más incorporación de residuo. Y acá lo que tenemos son dos cosas que vimos en la gráfica. Esta ya es una celda cerrada, donde estos tubitos que están expuestos así con sombrerete son los que liberan los gases. Acá tenemos una tubería para poder tomar el lixiviado que se genera acá adentro, o sea, el líquido.
Acá tenemos la red de incendio y paralelamente a esa tenemos otra celda de seguridad que se está haciendo para generar residuos especiales. ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? Es lo menos malo. ¿Por qué? ¿Dónde vamos a poner los residuos especiales que genera la industria, que generan los talleres, que generan los comercios, si no les damos un tratamiento adecuado y tenemos este tipo de plantas tratadoras, ¿no? Es como el SEANSA. Son inutilizables, ¿no? No se puede poblar nada. No, esas tierras no se pueden poblar porque aparte tienen que tener un monitoreo por aproximadamente 20-25 años porque adentro siguen generando lixiviados, o sea, hay que estar tratando estos residuos, operando estas plantas por más que estén cerradas por aproximadamente 20 años, pero no se pueden habitar porque hay residuos especiales abajo. Sigamos, bueno, y listo. Bueno, les agradezco mucho y espero que les haya servido la charla. Si quieren alguna pregunta a realizar. Claro, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias.